VR Django. No te olvides dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de afiliarte a este canal, es lo más importante. Personajes de culto que aportaron conceptos que actualmente se usan en distintos campos de la ciencia. Algunos de sus obras relataban hechos que para su época eran difíciles de creer y que al día de hoy generan preguntas sin respuesta. Hoy, en Viaje a otra dimensión, viaje al centro de Julio Verne y al cosmo de Carl Sagan. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con un tema muy interesante. Visionarios. ¿Qué son los visionarios? Seres humanos que viven en un determinado tiempo-espacio, pero que por desarrollar algún tipo de labor, ya sea en el campo del arte o la literatura, o en el caso de la ciencia, se han proyectado a visualizar a través de su obra literaria o a través de trabajos científicos, eventos, inventos que se adelantan a su época. O sea, vislumbran lo que se viene. Determinan ciertos parámetros, ciertos inventos, ciertas maquinarias, ciertas proyecciones de lo que en ese momento cualquier ser humano ni siquiera se daría cuenta o podría pensar que podría existir o que podría pasar. Pero estas personas sí lo podían hacer, haciendo una proyección en el futuro. De esos personajes, de estos visionarios, estas personas que se adelantan a su época, es el tema de esta noche, cuando vamos a hablar justamente del gran escritor de fantasía o literatura fantástica, o que en esa época podría decirse la ciencia ficción, Julio Verne, ¿no? Que él fue un escritor del siglo XIX, pero en su obra se ven muchas cosas que luego de alguna manera se cumplieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? a unos hechos que podríamos citar de Julio Verne: futuros descubrimientos y eventos históricos, ¿no es cierto? Como en su novela 5 semanas en globo, donde él describe el descubrimiento de las fuentes del río Nilo, un hecho que más tarde sí sería realizado por exploradores británicos. O en otra novela de él, 20.000 leguas de viaje submarino, en la que habla de la conquista de los polos, que luego se conseguiría sí recién, pero en 1911. O, por ejemplo, en su famosa novela De la Tierra a la Luna, en donde anticipó detalles del viaje espacial y de la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Con 113 años de anticipación. Claro, uno puede decir que es un visionario, una persona que se proyecta en realidad lo que se viene, pero a la vez podría ser de personas que tuvieron de alguna manera una suerte de clarividencia, ¿no es cierto?, con respecto a lo que se venía. ¿Es posible eso? Es posible que, por ejemplo, en el caso de Julio Verne, simplemente haya sido una gran y frondosa imaginación que le permitió ver lo que se venía hacia adelante, o de repente hubo algún tipo de visión, digamos, de clarividencia, y eso estaríamos dentro de fenómenos paranormales. Dentro del arte siempre se da eso, ¿eh? Yo siempre he pensado que cuando una persona, un pintor hace una obra, un músico compone una melodía, hay una suerte de conexión, desde mi punto de vista, con otras realidades, con otras esferas, la inspiración de dónde viene. Entonces uno se conecta con otros planos y es posible de que reciba información. Recibe información de cosas que se vienen, de melodías, de visiones, de cuadros, porque los artistas tienen eso, lo que le llaman la inspiración. ¿De dónde viene? ¿No es cierto? Puede ser que Julio Verne haya hecho cosas como, por ejemplo, en su libro 20.000 leguas de viaje submarino, él describió lo que era un submarino eléctrico, basado en lo que escribió en 1869 con el célebre submarino Nautilus, y así por el estilo, ¿no? Podríamos hablar de muchos descubrimientos, inventos que hablarían acerca de que él se adelantó a su época, ¿no? Julio Verne, el gran Julio Verne. Y en el caso de Carl Sagan, que fue un astrofísico, que él también fue una persona que
era un visionario con respecto a los viajes espaciales, a los descubrimientos astronómicos, ¿no? Fue el primer científico en estudiar lo que le llamaba el denominado efecto invernadero, y que ocasiona lo que actualmente se conoce como el cambio climático. El primero en plantear que Titán, une la Luna y Saturno, podía tener océanos y mares subterráneos en Europa, que es un satélite de Júpiter. Entonces habló de muchas cosas con respecto a cosas que se venían, y también el tema extraterrestre, ¿no? Él fue la idea de que lanzar en qué mensaje podríamos dar nosotros al transmitir a través del Voyager la mensaje de que existía la civilización humana. Le encargaron a él que diseñara ese mensaje, ¿no? Y así por el estilo. Así que esta noche vamos a hablar acerca de estos visionarios, y en este momento lo que vamos a ver y abrir es nuestros teléfonos a nuestra central, al 01212-5353, 212-5353, para establecer esta conexión con sus historias, ya sea con respecto al fenómeno ovni, lo paranormal, lo que denomino casas encantadas, monstruos ancestrales del Perú, el tema de duendes, el tema de las conspiraciones, ¿no es cierto? Llámenos al 212-5353, 212-5353. Ya saben, esta noche el tema que nos ocupa, viaje al centro de Julio Verne y al cosmos de Carl Sagan. O sea, vamos a analizar la historia de estos dos grandes visionarios, ¿no es cierto? Y tenemos ya una llamada. Esta llamada es de Marco Alberto. Marco Alberto, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. A otra dimensión. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llamas, Marco Alberto? De Cercado de Lima. Muy bien, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ahí acabo de atender tu programa como todas las noches, y de verdad que... Pero mira, en este caso, como había menos cosas que eran... que había menos inventos, la civilización no había aumentado, no había avanzado tecnológicamente, tampoco era tan descabellado pensar de que el hombre iba a volar, ¿no? O sea, si vamos Ícaro, ¿no? Vemos Ícaro que vuela, ¿no? Claro. Que era tiempo mucho más atrás, ¿no? En la época griega. O sea, que a una persona se le ocurra mirar al cielo y decir que vamos a llegar a la luna, o vamos a llegar al sol, ¿no? O vamos, y lo inverso, viajar hacia adentro, ¿no? Hacia el mar, las profundidades, ¿no? Pero no lo veo tan visionario en este caso, ¿no? Pero y es más, incluso dibujos, ¿no? Antiguos que ven, donde se ven gente que habla con celulares, ¿no? En dibujitos. Claro. ¿No? Ahora mira, por ejemplo, pero te cuento, estimado Marco, en el caso, por ejemplo, en el caso concreto de su novela De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, claro, uno dice, bueno, siempre hubo el sueño de que uno llegara a la luna. Lo que pasa es que en ese caso hubo una serie de detalles muy locos, ¿no? O sea, por ejemplo, Julio Verne pensó que la misión a la luna iba a ser con 3 astronautas, y así fue. 3 astronautas, y se adelantó 113 años. Él pensó que el proyectil se iba a llamar Columbiad, y el módulo del Apolo se llamaba Columbia. Él describió en su novela que iba a despegar desde Tampa, Florida, y en la realidad lo que pasó fue que despegó de Florida, de Cabo Cañaveral, que estaba solamente a 100 kilómetros de donde él pensó que era un francés que escribió en París, ¿no es cierto? Esto fue en Estados Unidos, otra cosa, en la misma zona. O sea, él pensó en 3 astronautas, fueron 3 astronautas. Él en su novela puso que iba a llamarse Columbiad, y el módulo del Apolo se llamó Columbia. Él dijo que iba a despegar de Tampa, Florida, y despegó de Cabo Cañaveral, el Centro Espacial John F. Kennedy, en Florida. Entonces hubo una serie de, vamos a decirlo, coincidencias, ¿no? Bajo lo que tú dices, o sea, sí hay un tema más de precisión, ¿no? Pero yo me refería al tema, a la visión de que, ¿no? De que se iba a llegar en algún momento a la Luna, o es más, nosotros a la Luna, ¿no? O a Marte, ¿no? O sea, yo puedo ir a Marte, pero tampoco era una cosa muy descabellada, habiendo situaciones, y es más, incluso viendo acá en el mismo Perú leyendas, y tú, ¿no? Por nuestro lado, en Caico había historias de incas que volaban, ¿no? Que tenían capacidad de volar, ¿no? Y o sea, ya era una visión, o sea, de muchos años, muchos siglos atrás, ¿no? Sí, pero por ejemplo, mira, te digo, por ejemplo, ¿no? En el caso del submarino eléctrico que describió en 20.000 leguas de viaje submarino, que es del año 1869, sí, es cierto, desde el Renacimiento, Leonardo da Vinci ya había concebido el submarino.
¿no es cierto? O sea, lo que pasa de que en la obra de Verne se plasma con ciertos detalles muy interesantes que luego se verían en la realidad años después. O sea, los visionarios siempre, nadie parte de cero, digamos, ¿no? Siempre parte de algo tangible, algo que existe, ¿no? Es como se habla sobre hombros de gigantes, ¿no es cierto? Pero lo de los visionarios es que los proyecta y lo materializa en una historia que luego con los años no solamente se cumple, sino hasta en detalles pequeños hay una serie de coincidencias, ¿no? Entonces no podemos restarle méritos pues a gran Julio Verne, ¿no? Pero también a veces también se puede pensar de que esta gente, estos científicos de repente se inspiraron en él, o sea, ¿no? Sí. Y ejecutaron, ¿no? Porque también se puede pensar de que ese nombre que debe ser transbordador fue una persona que leyó su obra y que se llama Columbia, ¿no? Bueno, la precisión de los astronautas sí es otra cosa, ¿no? Y la precisión del lugar, por ejemplo, en donde partió en Florida, claro. Claro, hay gente muy bien. que... Muy bien, estimado amigo. Permítame una cosita, por favor, Sí, Quiero dime. mandar un saludo para mi hijita Abigail y para Fernandita. Ya, muy bien, Marco Alberto de Cercado. Gracias por llamarnos. 10:25, tenemos otra llamada. Capital. Aló, José Luis, ¿cómo estás? Viaje a otra dimensión. Anthony, qué gusto que por fin ingresó mi llamada. Yo también estoy muy llamo. contento de Pero que haya bueno. entrado. Cuéntanos, José Luis, ¿de dónde nos llamas? De Cercado de Lima. De Cercado también. Muy bien, Cercado. Cuéntanos, José Luis. Anthony, Sí. Una pequeña acotación. Adelante. El submarino de Julio Verne era atómico. Ajá. Cosa que ni se imaginaba que podría suceder, porque antes tenían tremendas máquinas, y eso que fueron después de que Julio Verne se inventaron los submarinos. Ajá. Pero él ya se había imaginado un submarino atómico. A ver, acá No sé tengo lo que una dice, nota de producción que dice que era un submarino eléctrico. Bueno. Bueno, ahí entra la primera polémica, mi estimado José Luis. Así es, Anthony. Un gusto voy a escuchar tu programa siempre. Gracias. Me lleva la imaginación a volar bastante. Yo de adolescente tuve una visión de ovnis, pero fue muy poca, y comparado con las experiencias que comentan otros oyentes, pues me quedo chico. Bueno, José, de todas maneras, gracias por escucharnos. De todas maneras, es muy interesante todo claro lo que que se sí. escucha siempre. No, todos y contribuyen. por esta acogida que tienes. Gracias, José Luis, un fuerte abrazo. Bueno, estamos 12 años en el aire. De todas maneras, estimado amigo, gracias. Bueno, son 12 largos años en el aire. A veces yo reviso los programas del año 2009, 2010 y francamente es toda una vida. O sea, imagínate, cada programa es una odisea. Imagínate, son cerca de más de 1.500 programas, ¿no? 1.800 programas, la verdad ya he perdido la cuenta. Capital. Estamos con Martín. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, hay varios casos como, digamos, de Julio Verne, ¿no? Sí. Que se adelantó a su tiempo, no solamente Julio Verne, sino creo que hay otros visionarios. Sí, claro, por supuesto. Incluso que han soñado, que han visto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó un caso un poco curioso, ¿no? Que soñé y me adelanté un poco a hechos que iban a pasar, que pasaron, que sucedieron, ¿no? A ver, por ejemplo... de repente, bueno, una vez soñé de que pasaban ovnis por el patio de mi casa, por el jardín de mi casa. Ya. Y curiosamente el hecho sucedió años más tarde. Caramba. Sí, cosa muy extraña, que bueno, lo viví con mi hermano, cosa que yo pensé que nunca iba a pasar y siempre se trataba de sueño. Yo creo que de repente... Y pasó, efectivamente. Y creo que de repente estos visionarios pueden tener o pueden haber tenido sueños, ¿no? De que los llevó a un futuro. Probablemente. Claro, se habla mucho de eso, del tema de la inspiración con respecto a ver visiones de cosas, de objetos, de artefactos, ¿no? El gran Leonardo da Vinci, ¿no? Que es la cumbre de la inteligencia humana. Imaginó tantas cosas como el helicóptero, el paracaídas, el submarino, el tanque, y entonces uno dice, bueno, era parte de su inteligencia el que él pudo concebir algo que en el futuro se iba a dar. De repente muchos de estos artefactos se inspiraron en la obra de Leonardo da Vinci, pero también se habla de que hay una cierta conexión con respecto a que en el momento de la inspiración, no solamente artística, sino también científica y tecnológica,
se conecta uno con otras realidades, ¿no? De hecho, hay grandes descubrimientos científicos que no han sido necesariamente por un proceso de investigación científica, ¿no? Han sido de repente duchándose, bajo la ducha, inspirándose por ejemplo, yo recuerdo, hay un famoso libro de un escritor que yo recomiendo siempre, El Tao de la Física. Es un libro que debe ser de lectura obligatoria, El Tao de la Física, de Frijos Capra, en el que él haya similitudes, mira que te voy a decir, entre la física cuántica, que era una de las últimas corrientes, teorías de la física, y lo relaciona que de alguna manera se parecen en muchos de sus lineamientos de la física cuántica con conocimientos religiosos del budismo, del taoísmo. Entonces uno dice, un momentito. Una cosa es la ciencia, otra cosa es la espiritualidad, nada que ver, ¿no? En el Tao de la Física, que es un libro muy interesante, haya similitudes entre la física cuántica, la ciencia, con sabiduría oriental, religiosidad. ¿Y cómo él se dio cuenta de eso? Estaba un día, no porque estuvo filosofando o mediante un sistema de investigación científica, ¿no? Él estaba en la playa, estaba viendo olas venían, olas se van, olas venían, se van, y se dio cuenta de que trataba de explicar cómo científicamente, termodinámicamente o hidráulicamente, se movían las olas, y además que ese movimiento de olas se parecía al movimiento de una diosa de la India. Y ese simple hecho de mirar un paisaje lo derivó en hacer un libro. Es una cosa increíble. Yo también tengo una experiencia al respecto. Entonces, mucha de esta inspiración, ¿de dónde viene, no? Esas conexiones, ¿no? ¿De dónde viene? No es necesario tomar ayahuasca. ¿A usted no les ha pasado? Miren, un dato, ¿no? Usted tiene un problema personal o un tema de trabajo o un arquitecto, ¿no? Como un diseño arquitectónico. Entonces, que da vuelta y no, ¿cómo no me sale en la mesa de trabajo? No sé cómo hacerlo. ¿Qué? Me voy a dormir. ¿Ya? Y voy a tratar de durmiendo y ahí me descansar. Despierta con la idea fresca de cómo resolver ese diseño arquitectónico, o una persona que tiene un problema personal, cómo resolverlo. En sueños. ¿Y esa información de dónde vino? Uno dice, no, la neurociencia está diciendo que el cerebro solamente tenemos el 10% de funcionamiento. Bueno, entonces hay un potencial ahí, y también de conexión con otras dimensiones, podría ser. Vamos a hacer la pausa en estos momentos, y en la próxima secuencia estaremos ya entrando en materia para hablar acerca del viaje al centro de Julio Verne y al cosmo de Carl Sagan. Visionarios. Ya regresamos. Solo por VR Django. Limeña. Muy bien, queridos amigos. Dentro de la literatura que recomiendan siempre a los jóvenes, y que es invariablemente forma parte del inicio de la persona del joven que empieza a leer, Julio Verne tiene un papel indiscutido, ¿no? Yo de joven leía mucho Julio Verne, ¿no? Y también lo suyo tuvo Carl Sagan como un gran divulgador científico en su famosa serie que se fue transmitida por televisión, Cosmo, ¿no? Entonces, cada uno en su papel tuvo un destacado, no solamente digamos, protagonismo con respecto a la difusión popular de la ciencia, de la aventura, del afán de descubrimiento, sino también de alguna manera cada uno fue visionario, materializó muchos sueños científicos y tecnológicos, ¿no? En sus obras, en el caso de Julio Verne, en su obra literaria, en el caso de Carl Sagan, en esta labor de un gran científico y a la vez de divulgador en esta materia. Así que esta noche se nos ha ocurrido, ¿cómo no?, hablar de estos dos grandes visionarios, de una manera que suele ser un término que engloba a ambos, ¿no? Y estamos con Iván Mesa, él es biólogo y divulgador científico, con el cual vamos a conversar acerca de Carl Sagan, y con Cristian Tello, él es vicepresidente de la Sociedad Hispánica Julio Verne, que también analiza la obra de este gran escritor francés. Muy bien, empecemos con el gran Carl Sagan y con Iván Mesa. Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Anthony, un gusto estar acá contigo. Y también con Cristian. Cristian, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un gusto conocerte, Anthony. Dispuesto a toda pregunta relacionada al escritor francés al visionario Julio Verne. Bueno,
Empecemos con Julio Verne, que es el más antiguo, el que yo tengo la mayor cercanía. ¿Por qué a Julio Verne se le podría considerar como un visionario? Bueno, definitivamente es el calificativo con que él se le conoce a nivel mundial, se le estudia mucho a Julio Verne precisamente por estos vaticinios en sus novelas. Ajá. Él es considerado pues el escritor visionario porque escribiendo en el siglo XIX, claro, a mediados de aproximadamente 1863 empiezan sus novelas famosas, aunque él escribe desde antes, ¿no? Novelas cortas en su juventud, pero digamos que los llamados viajes extraordinarios, que son la saga de novelas famosas que lo convierten a él en un escritor, pues, digamos, de culto en esto. Culto, leído por todas las juventudes del mundo, ¿no? Entonces, él se adelanta un siglo a diversos acontecimientos, a los avances de la ciencia. Por ejemplo, ¿en qué novelas y con respecto a qué descubrimientos? Definitivamente, dentro de todas las novelas visionarias, bueno, yo, por ejemplo, he traído acá algunas acotaciones que me pareció interesante compartir. Por ejemplo, lo que más se le recuerda a él son los viajes al espacio. Claro. Principalmente el viaje a la Luna, de la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna, que se considera la novela más profética de Julio Verne. Más profética. Por la cantidad de vaticinios que hay, la precisión de los datos, la exactitud con que da todos los detalles. Hizo creer a la gente de su tiempo que esta novela se trataba de un proyecto real. Ajá. Porque la novela se publicaba serialmente, cada semana o quincenal, capítulo por capítulo, y con tal precisión y detalle da los datos del proyecto de lanzamiento a la Luna, ¿no? A través de un cañonazo, ¿no? Claro. Como era, pero la gente pensaba que era un proyecto real, a tal punto que el proyecto original era lanzar un proyectil, pero solamente visualizarlo, y la intención era que caiga y observarlo, nada más. Ya. Pero a mitad de la novela llega un personaje francés, Arradin, que es el anagrama de Nadar, que dice, ¿no? Detenga la construcción del proyectil esférico, sino conviértalo en cilíndrico cónico, porque va a estar tripulado. Yo me ofrezco a que sea ese primer hombre en que llegue a la Luna, y si hay alguien que me quiera acompañar, estaremos dispuestos. Y ahí se queda ese capítulo. Entonces la gente de su época pensaba que era algo real. Y un proyecto real que estaba en camino. Y a la redacción del periódico que publicaba esta novela seriadamente comenzaron a llegar miles de cartas proponiéndose voluntarios para ir a la Luna. Querían ir a la Luna. O sea, ese nivel de combinar, ¿no? Extrapolar la realidad con la ficción. Claro. Ese poder Julio Verne. ¿En qué año fue la publicación de La Tierra a la Luna aproximadamente? Fue en 1865. 1865. Y se adelantó casi un siglo al verdadero lanzamiento. Es que la segunda parte de la novela es alrededor de la Luna. De la Tierra a la Luna solamente se queda en el disparo y con una curiosidad, qué le pasó a los 3 tripulantes. Claro. Y 5 años después, realmente entre 1869 y 1870 se da ya la publicación de Alrededor de la Luna, que coincide con 100 años del Apolo 11. Ahí sí, exactamente. Fin 1869. Así es. Ahora, Julio Verne, ¿de dónde venía? O sea, ¿por qué tenía este afán? ¿Venía del lado del lado de una especie de difusión científica, o el lado más bien de una especie de deslumbramiento aventurero? Bueno, lo que pasa es que hay que recordar la época. Para entender a un personaje debemos saber en qué contexto él se desenvolvía. Claro. Él era de mediados del siglo XIX, era una época donde la revolución industrial estaba en pleno apogeo. Claro. Los descubrimientos científicos, las grandes exploraciones a lugares... Wyatt hizo la máquina al vapor. Por supuesto. ¿No? Entonces, Julio Verne en realidad pues era de carrera por voluntad del padre. Tuvo que estudiar Derecho, pero al llegar a París, él era provinciano, de una ciudad llamada Nantes portuaria, pero al llegar a París se encuentra pues con su verdadera vocación, que es el teatro, la literatura, la bohemia de París, y es atrapado por este mundo, y al final se enfrenta a su padre y le dice: papá, creo que yo voy, por respeto voy a terminar la carrera, pero no la voy a ejercer, así que yo me haré mi vida, y se propuso su mismo destino. Ser escritor, ser un hombre de teatro. Un hombre de teatro. Al inicio, la época era todo era teatro, y el vodevil francés. Al inicio quiso hacer eso, pero se dio cuenta que la París de esa época estaba lleno de genios literarios. Estaban Víctor Hugo, Dumas, Flaubert. Qué locura para estar rodeado de tanta gente. Sí, era una... Flaubert, Gustave Flaubert, Baudelaire, Dios mío, Baudelaire. ¿Cómo es ese poema de Baudelaire? Capital. ¿Cómo es?
este poema, la carne es dura, dijo Mallarmé. No hay un poema de Flaubert. Pero lo que hay que entender es que toda esta gente era demasiado, había alcanzado un gran nivel y Verne tuvo que buscarse su propia beta literaria. Honoré de Balzac. De Maupassant. Maupassant también. Qué locura, pero yo viviría ahí, yo cambio. Entonces Verne, siendo un personaje provinciano, quiso explorar algo nuevo para su literatura, porque no podía competir con ellos. Entonces dijo, bueno, la ciencia está progresando tanto, entonces le gustó estudiar todo lo que era ya lo relativo a las exploraciones, los viajes, y ahí comenzó su búsqueda. Entonces, claro, porque yo entiendo, un hombre de teatro, de espectáculo, digamos, pero que se orientó hacia el lado de la ciencia, ¿no? Fue atraído por el lado científico. Y propuso crear la novela de la ciencia y le llevó 10 años de estudios propios, se preparó él solo para poder abordar este gran proyecto literario. Ahora, en el caso, como tú dices, que la novela de La Tierra a la Luna, que es la más profética, para nuestro público que nos está escuchando en Radio Capital, ¿cuáles son las coincidencias entre la novela, escrita en 1869, 100 años antes de que el hombre realmente efectuara el viaje a la Luna, entre la novela y el hecho real? Es abundante porque desde un inicio Verne predice el nacimiento de la NASA misma. Ah, sí. ¿Por qué? Porque digamos, el Gun Club, que era el Club del Cañón, eran militares que ya estaban inactivos después de la Guerra de Secesión. Se organizan debido a su inactividad en buscar algo que hacer y por eso crean el disparo de cañón a la Luna. El hombre iban a lanzarlo como una bala de cañón. Que alucina. ¿Y cómo nace la NASA? La NASA nace después también con los militares de la Operación Paperclip. Claro, refugiados nazis. Ayer hablamos del tema justamente. De la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una similitud. Predice el nacimiento de la NASA. Claro. Luego tenemos el lugar de lanzamiento. Realmente el lugar de lanzamiento es profético, definitivamente. ¿Por qué es profético? Porque él elige, en su época las grandes potencias eran europeas. Claro. Entonces cualquiera pudo haber pensado de que debió ser un país europeo, la nación que emprenda este proyecto. Londres, París. Sin embargo, Verne dice no. Su visión está en Estados Unidos como una nación emergente en esa libre, época, ¿no? De todo, ellos eran libres y lo imperialismo británico. Ese es el punto. Y además eran grandes científicos, así que él vio objetivamente que eso iba a ser y además eligió 2 puntos de lanzamiento en la novela. Los posibles lugares de lanzamiento de este proyectil iban a ser o Texas o la Florida. Y entonces hay una rivalidad entre las dos ciudades. Y al final gana Florida por su acercamiento al mar, pero lo curioso es porque Cabo Cañaveral está en la Florida y hay hasta hay un mapa con todas las coordenadas y está muy cerca. O sea, Verne puso el punto de lanzamiento en Florida. Y en realidad el lanzamiento del hombre a la Luna fue en Florida. En Florida, sí, o sea, pero 100 años antes lo había dicho. Y no hay que desdeñar la otra ciudad que toma, porque en Texas se encuentra Houston, la base de mando. Claro, Houston, Texas. Que, está supervisando. A mí me parece de que ahí hubo algo de como una especie de visión profética, ¿no? Capital. De clarividencia o algo por el estilo. Las dimensiones, el peso, tamaño, el material del módulo de mando de los Apolo coinciden, son muy, pero muy similares con el proyectil que lanza Julio Verne a la Luna. Coinciden los materiales. Claro, el aluminio. Lo curioso es que el aluminio en la época de Julio Verne recién era un material que se había descubierto recientemente y estaba en proceso de investigación. En cambio, Julio Verne, por recomendación de un químico amigo suyo, es que lo toma de una vez al aluminio y lo predice como un material resistente, maleable, que se puede trabajar y que le disminuye el peso al proyectil para poder lanzar. Y no habrá sido que la gente de la NASA se inspiró en la novela de Verne de alguna manera. Por supuesto, porque vemos muchas coincidencias. Por ejemplo, el nombre del cañón que dispara este proyectil se llamaba Columbiad. Y el módulo de mando de las misiones Apolo, del Apolo 11, se llamó precisamente así, Columbia. Es una clara muestra de que leyeron a Verne y se inspiraron en ellos. Se inspiraron de alguna manera. El mismo Von Braun, que fue el líder de este proyecto, y las demás personas involucradas en el viaje a la Luna, dijeron haberse inspirado en los libros de Julio Verne para dedicarse a eso, a la cohetería. Y hay que decir también de que, y lo dijo también Werner von Braun, ex nazi además, ¿no? Que fue traído por la Operación Paperclip, que una de las inspiraciones
de los cohetes que llegaron al final, al hombre de la luna, fue la obra pues del peruano Pedro Paulet, ¿no? Por supuesto. El peruano arequipeño Pedro Paulet. El ¿no? genio peruano, que además también hemos descubierto que también se inspiró en Verne, y bueno, él habla de Verne en algunas de sus publicaciones en periódicos, pero hay que recordar de los 3 astronautas también. Fueron 3 igual. Fueron 3 personajes, pero hay un detalle curioso, que uno de los, o sea, a Julio Verne le gustaban mucho los anagramas. Habíamos hablado de Ardán, que realmente invertimos el orden de las letras, y es Nadar. Nadar era un amigo suyo, aventurero, fotógrafo, un polémico del siglo XIX, muy amigo, pero justamente por este carácter aventurero lo toma de modelo. Y el personaje Ardán tiene incluso en los gráficos, en las ilustraciones de la época, tiene la misma fisonomía, es idéntico, es el mismo Nadar o Ardán de la novela. Pero si nos proyectamos, uno de los personajes de los 3 que viajan, además de Ardán, es el capitán Nicole. Pero si invertimos las letras en tipo anagrama, coincide pues con Colin, que es el verdadero, uno de los 3 verdaderos que viajaron. Seguramente se habrá corrido río de tinta de que la obra de Verne pues fue profética y que hubo algo ahí paranormal de alguna manera. Y yo creo que lo más impresionante incluso es el regreso. Porque Julio Verne dice, ¿cómo van a regresar los astronautas? ¿Cuál es el modelo? Generalmente lo hacen en tierra, actualmente todos regresan en tierra, pero en esa época para Verne se le ocurrió hacerlo en el mar y en el Océano Pacífico, incluso da coordenadas, latitud, longitud. Y así regresaron. Y coincidió. El módulo fue Amerizó. Amerizó, fue recogido por un portaaviones, pero lo curioso es que si vemos las coordenadas que da Verne con las verdaderas coordenadas donde cayó el Apolo 8, por ejemplo, solo hay 4 kilómetros de distancia. O sea, es una exactitud tremenda para un mar como el Océano Pacífico, que es... Y una coincidencia que va más allá de las posibilidades, ¿no? De una posibilidad. En fin. Muy bien, pero también tenemos acá esta noche para tratar de conversar acerca de otro visionario, un científico que destacó por la brillantez con que hizo la divulgación de la ciencia y de Carl Sagan. Y justamente vamos a conversar con Iván Mesa, ¿no es cierto?, que es biólogo y divulgador científico acerca de la obra de Carl Sagan. Iván, ¿por qué debería recordarse a Carl Sagan, todo su obra, un poco para nuestro público que de repente no tiene mucha referencia de él? Bueno, él de alguna manera ha llevado la ciencia si me permite decir, al gran público, y en una generación donde no era común. Y entonces esta generación que puede tener ya 40, 50 años, ¿no? De alguna manera tienen ese recuerdo y pueden haber formado a sus hijos con esos conocimientos. Claro. Y ahora pues que ha salido el Cosmos de Tyson. Tyson, claro. Claro, entonces ya ha venido a nuestra época el recuerdo de Carl Sagan, ¿no? Claro. Pero la obra de Carl Sagan no solamente se limita a Cosmos, sino hay toda una serie de libros donde él aborda la ciencia del momento y sobre todo el pensamiento crítico, o sea, enseñar a pensar. Y enseñar a, digamos, a que la gente dude, sea escéptica. Y él combatió la pseudociencia como ninguno, ¿no? Ahora, ¿qué libros son los que de una manera destacaron en esta tarea de la divulgación científica, por ejemplo? Bueno, el principal es Cosmos, que es el reflejo de la serie. O sea, prácticamente la serie está reflejada ahí. Cosmos salió después de la serie. ¿De qué trata el libro Cosmos? Bueno, Cosmos en realidad es un compendio de todo el universo, de todo el cosmos. O sea, está la vida, está el ser humano y su papel en el universo, está el sistema solar, está el origen del universo, el fin del universo, el origen de las estrellas, los principales científicos que han pasado por la Tierra, su obra. Uno tiene ahí todo, prácticamente todo el cosmos, ¿no? Claro. Ahora, él hacía un compendio del conocimiento que había con respecto pues al universo, a la cosmología, etcétera. Pero ¿cómo se podría ver cuáles son los aportes que él dio que fueron originales de él con respecto a este tema? Un aporte muy importante fue poder acertar cómo era Venus antes de que se descubra verdaderamente con las naves cómo era Venus. Cuando pensamos que Venus de repente era pues un paraíso, él con sus estudios dijo, no, Venus es un infierno. Por la cercanía al Sol. No necesariamente, por el efecto invernadero, por esta gran atmósfera densa y de elementos tóxicos que tiene Venus, ¿no? Claro. Y él lo describió bastante bien.
la temperatura, las condiciones atmosféricas. Y cuando fueron las naves, descubrieron que Carl Sagan tenía razón. Después él también dijo que Europa tenía un gran océano. Mucho antes. Europa es satélite de Júpiter. Un satélite de Júpiter, claro. Exacto. Mucho antes de que lleguen las naves, una de las naves, y indirectamente detecte y compruebe que bajo la capa de hielo que tiene Europa hay un gran océano de más o menos una profundidad de 100 kilómetros. Y Carl Sagan ya lo había hecho muchos años antes. Entonces, Marte igual. Claro. Él prácticamente describió cómo era Marte antes de que las naves lleguen y comprueben verdaderamente que era un lugar inhóspito, ¿no? Y en el caso de él fue en base a sus estudios y la investigación que hizo sobre astrofísica. Sí. Él era astrónomo, astrofísico, ¿no? Con sus estudios. Y hay algunas cosas que todavía están por confirmar. Ahora, él también estuvo muy metido en el tema de la posibilidad de transmitir señales al espacio para poder contactarse con civilizaciones extraterrestres. Cuéntanos cómo fue el tema del mensaje de Arecibo, el disco de Voyager. Exacto. Bueno, él era un gran convencido de que no estamos solos acá en la Tierra, que definitivamente que hay vida en otros planetas. Cuando no se habían descubierto todavía los exoplanetas, que se descubrieron los primeros cuando él ya estaba mal, o sea, ya le faltaba poco para morir, él decía pues que habían miles o millones de planetas y que las probabilidades de vida eran altas. Inclusive de vida inteligente. Entonces, y tiene el detalle, inclusive vida inteligente. Inclusive de vida inteligente. Entonces, asesoró a la NASA y estuvo en los proyectos principales de la NASA. Del Vikingo, los 2 vikingos que llegaron a Marte, él estuvo en el diseño del experimento biológico. Después creó una placa de oro que fueron en las naves Pioneer 1 y 2. Y esas naves ya están en las fronteras del sistema solar. A ver, cuéntanos un poco con detalle, Iván, para nuestro público oyente y televidente, este proyecto del Pioneer de llevar un mensaje en una placa de oro para que supuestamente si algún día es interceptado por un extraterrestre y va a saber cómo. ¿Qué decía ese mensaje en esa placa de oro? Esas placas tienen 2 personas, un hombre y una mujer. La antena parabólica de la nave tiene el sistema solar y el recorrido de la nave Pioneer o Pioneer, y tiene un pulsar con señales que está emitiendo para más o menos ubicar dónde está el sistema solar. O sea, si esa nave la interceptan de aquí a 100.000 años, que ya está por alguna estrella cerca, entonces con ese detalle del pulsar van a saber de dónde partió esa nave. Y el sistema solar está ahí grabado. Y además, ¿cómo es un hombre y cómo es una mujer? Y cómo es un hombre y cómo es una mujer, que son los que crearon la nave. Aparte hay un átomo de hidrógeno en la parte superior, entonces, de fácil lectura. Exacto. Bueno, habría que ver civilizaciones, y también es el tema, ¿no? ¿Qué tipo de concepción podrán, y a ver si pueden interpretar esta placa? Pero fue lanzado el Pioneer hacia las Honduras del espacio, en los años, ¿no? 72, 73, algo así. Y dejó de transmitir, ¿se sabe por dónde estará ahora? Sí, ya pasó Plutón, pues. Ya va a ser lejos, pasó Plutón. Sí, claro. Pero lo más interesante vino después. A fines de los 70, en el año 77, me parece, 78, las 2 Voyager llevan unos discos con sonidos de la Tierra y saludos casi en todos los idiomas, incluyendo quechua y aymara. Y hay una canción peruana con charango. Y está música de Mozart, de Beethoven, sonidos de los ríos, de las aves. Claro, en los Voyager, ¿no es cierto? Que también fueron lanzados a las Honduras, a los abismos del espacio. Sí, la cosa es que si los extraterrestres que puedan interceptar la nave y agarrar ese disco, se van a tener un tocadisco, un aparato para que pueda sonar eso, ¿no? Claro, es un poco antropocéntrico, ¿no? O sea, antropocéntrico significa analizar todo desde nuestro punto de vista, del punto de vista del hombre, pero no necesariamente, ¿no? Carl Sagan era un soñador, pues. Claro, pero son ideas de Carl Sagan, ¿no? Ideas de Carl Sagan. Todas son ideas de Carl Sagan. Eso, exacto. Claro. Entonces, bueno, él, digamos, con este universo, pues, inconmensurable, dejaba abiertas todas las posibilidades, ¿no? Incluyendo, pues, que ese disco pueda ser, leído o ejecutado, pues, con alguna civilización que tenga algún aparato, ¿no? Y sobre el proyecto Vikingo que fue a Marte.
Sí, ¿Cuál fue la contribución de Carl Sagan? La Vikingo 1 y 2 llegaron a Marte. Él estuvo en todo el proyecto. Ok. Y él fue el asesor sobre todo esta parte del experimento biológico. Ya. Porque él repitió el experimento de Miller y de Urey del origen de la vida en un laboratorio. Ajá. Para más o menos comprobar la teoría de Oparín. Tenías en una especie de cápsula, ¿no? cerrada, una simulación de la atmósfera primitiva de la Tierra. Ya. Después en otra parte tenías algo así como el mar, ¿no? Y se calentaba y esto se evaporaba, se mezclaba con estos gases que eran metano, amoníaco y el vapor de agua. Descargabas unas descargas eléctricas y se producía aminoácidos. Eso él lo replicó. Lo replicó en la Universidad de Cornell. Ya. Entonces, esa idea la llevó al proyecto Vikingo. Ya. Entonces, el proyecto Vikingo tenía un pequeño laboratorio para que la nave, que era la 1 y la 2, estaban distantes en Marte, con una especie de recoge muestras, de pala, recogía una muestra y lo echaba ahí. Y el experimento tenía 3 posibilidades, ¿no? Que sea una vida fotosintética, o sea, similar a las plantas, una vida que exhale CO2, similar a los animales, o cualquier vida en general que altere los gases de ese experimento. Claro. Lo curioso es que los resultados no dieron ni positivos ni negativos. O sea, en algunos casos dio positivo, o sea, como que había presencia de vida en Marte, microbiana. En otros casos dio negativo. Y la NASA, dijo, no hay, una contundencia del resultado para decir que hay vida. Que hay vida en Marte. En Marte, claro. Entonces quedó ahí. Y lo curioso es que el año pasado, uno de los científicos que estuvo a cargo de ese proyecto biológico ha salido a la luz y ha dicho, no, para mí sí hubo resultados positivos. Sí hubo resultados positivos. Sí, que había vida microbiana en Marte. Vida microbiana. Esos resultados ha sido presencia de vida microbiana. Bueno, la NASA le ha respondido hace poco también y le ha dicho que no, pues que no es suficiente ese experimento, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta, de acuerdo a tu punto de vista, porque Carl Sagan escribió la novela Contacto, sí, claro. ¿no es cierto? En el que él, y me parece que él escribió ya casi ya en la última recta ya final de su vida, ¿no? La película no la vio, ya estaba muerto. No la vio, pero claro, pero muy interesante. O sea, digamos que empieza la película, la cortan y ahí él empieza a escribir el libro. Claro, hay una, no sé, hay posibilidad de pasar el soundtrack con un pedacito de Contacto, no se puede. Sería interesante. ¿No? por derecho, en fin, bueno. Claro, pero muy interesante. Entonces, él termina la novela y Hollywood termina la película. Y una vez que ya la proyectan, en el año 97 él ya había muerto, él murió en diciembre del 96. Ahora, ahí viene un tema que me gustaría, Iván, que nos aclare, que nos explique, porque en la novela en sí, él habla con mucha pasión acerca de, y mucha imaginación acerca de la posibilidad del contacto extraterrestre, ¿no? Sí. A través de esta científica, ¿no? Que está en un proyecto SETI. Sí, pero SETI, que es la posibilidad que claro, que en la novela se llama L. Arroway, pero basado en una científica verdadera, que era la de... Claro, Chill Tartar, que estaba en el proyecto SETI. Pero él lo que dice es de que empieza el tema de las señales que se pueden recibir en el espacio, luego la posibilidad de viajar, hacer un viaje transdimensional. Y todo eso. No fue viaje transdimensional, fue viaje a través de un agujero gusano. De un agujero gusano. Y él estuvo asesorado por el físico Kip Thorne. Justamente para esa parte, que era netamente cosmología. Entonces vamos a hacer el corte en estos momentos y para ver si nos explica cuál era al final la posición de Carl Sagan con respecto al tema extraterrestre, ¿no? Perfecto. Porque por un lado escribió su libro, pues, El mundo y sus demonios, ¿no es cierto? Sí. En el que le decía no a la pseudociencia, al platillismo y a la ufología. Sí, lo he leído. Claro, yo he leído ese libro. Pero por otro lado, él en la novela Contacto sí prevé la posibilidad, aunque sea novelísticamente, de que hubiera más adelante una suerte de contacto extraterrestre. Vamos a hablar de todo eso después de la pausa. Son las 11 de la noche, hacemos la pausa y ya regresamos. Solo por VR Django. Y bueno, estamos aquí hablando de los visionarios, en este caso de Julio Verne,
y Carl Sagan, acerca de que uno tuvo lo suyo, ¿no es cierto?, en su contribución a el avance de la ciencia a través de difundirlo en la juventud, en el público. Capital. Y ya sea en el caso de Verne, el público lector de sus novelas, de anticipación, como no, y en el caso de Carl Sagan, de la divulgación científica, ¿no es cierto? Vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen al 01212 5053 212 5353 y como no, si quieren hacer una pregunta acerca a nuestros especialistas de esta noche que nos están hablando acerca de estos visionarios. Iván Mesa, que es biólogo y divulgador científico, y Cristian Tello, que es vicepresidente de la Sociedad Hispánica Julio Verne. Llámenos 212 5353 212 5353. Bueno, en el caso de Carl Sagan, también queríamos decir cuál fue su posición con respecto al tópico extraterrestre, ¿no? A ver, él definitivamente pensaba que no estábamos solos, como te dije, y él era un creyente de que había o hay vida extraterrestre. No solamente bacteriana, sino vida inteligente. O sea, la cantidad de planetas que existen y que él, en ese momento, sin estar con las pruebas, porque todavía no se habían descubierto los planetas, fuera del sistema solar, estábamos llenos de planetas, de millones de planetas en la Vía Láctea, y la Vía Láctea es una de las tantas miles de millones de galaxias. O sea, matemáticamente... Entonces, probabilísticamente, exactamente, las condiciones de la Tierra es muy probable que se repitan muchas veces. Claro. Y con esas condiciones la vida va a surgir porque estamos hablando de evolución química que llega a una evolución de la vida. Claro. Y si eso ocurrió acá, con estas condiciones, puede ocurrir en otro lado. Si acá en la Tierra hubo una sopa primordial, digamos, ¿no?, química, también podría haberse dado... y eso hablando de vida tal como la conocemos. Porque de repente puede surgir la vida en otras condiciones. Claro. Así no sé. Pues. Entonces, él creía eso. Ya. Y que podía llegar a evolucionar inclusive a vida inteligente. Pero claro. El pero, como escéptico y como científico, él siempre ponía en duda las supuestas visiones de ovnis o pruebas que le presentaban o que salían en los medios, ¿no? Claro, había mucho en el tema de este libro de El mundo y sus demonios, de combatir lo que se denominaba la pseudociencia, sí. Pues, ¿no? Claro, era una época, Anthony, donde había mucha falsificación. Sí, pues. O sea, tenías fotos que se notaban trucadas. No, ahora es peor todavía. Ahora es peor. Con el avance ya no se sabe qué cosa es trucado y qué cosa es verdadero. Entonces, bueno, en esa época él decía, bueno, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el pedazo de nave? ¿Dónde está esto? ¿No? Pero, digamos, científicamente, él apostaba por la vida en el universo. Ajá. Y estuvo en el SETI. Claro. ¿No? Con las antenas estas para mandar señales de radio y a ver si nos responde. Ajá. ¿No? Y mira, curiosamente, hubo una señal que se captó. Ajá. Y no parecieron de origen natural. La famosa señal wow, ¿no? Exacto. Claro, la señal wow. Entonces, cuando salió esa señal, los primeros que la vieron dijeron wow. Y ahí que nunca más se repitió. Ha quedado, digamos, en la duda cuál fue la fuente de esa señal. Muy bien, muy bien. Sí, pues bueno, en realidad déjame decirte que a pesar que yo investigo el tema OVNI, yo estoy más cerca de la posición de Carl Sagan que de la posición, y digamos, yo me siento más cómodo con la posición escéptica que con la posición fanática. Sí, exacto. Yo me siento mucho más tranquilo. Pero tampoco, Anthony, hay que negar que el fenómeno existe. Sí, claro. O sea, por ejemplo, que gente que ve, por decir, los rayos bola, y bueno, y para esas personas son ovnis, porque es un objeto volador no identificado, pero es un fenómeno natural. Claro. Muy raro. Es una especie de rayo en una bola que va circulando, se mueve, se desplaza, y hace de repente por ahí contacto con algún metal y produce descargas eléctricas, pero para la gente eso es un ovni. Sí, pues. O de repente un globo aerostático. O a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo he ido al desierto a buscar fósiles con mis amigos, me han dicho, Iván, el otro día que fuimos al desierto vimos en el cielo unos puntos, unas naves ahí. Cuando tú vayas y si está despejado, vamos a ver, te voy a enseñar. Ajá. Entonces, bueno, fui y me dijeron, Iván, ahí está, mira. A ver, y miro, pues.
eso es un satélite artificial, le dije. Así, pero ¿cómo? ¿Cómo sabes? Ahí está clarísimo y le explico, pues, ¿no? Claro. Y eran como 3 más o menos, ¿no? Claro, a veces se ven de a 2 o de a 3. Entonces mis amigos me dijeron, Iván, eres un aguafiestas. Entonces, porque pensamos que eran ovnis. Claro. Pero mi hermano mayor, sí vio algo bien raro en Chilca. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué vio en Chilca tu hermano? Creo que eso fue en los años 80 o 90, algo así. Estaba con un grupo de amigos cerca de la playa y ven una luz y se acerca una especie de grupo que estaban en 2 o en 3 filas, siluetas, digamos, tipo humanoides, envueltas en una especie de luz verdosa de neón, y esa zona era de un terreno, digamos, capital, para nada horizontal, o sea, tenía escabroso, digamos, súper escabroso, con ondulaciones, subidas y bajadas, pero este grupo se desplazaba recto. Entonces, cuando ya han estado cerca de ellos, a unos metros, ya han identificado ya las siluetas. Eran seres de forma humana, digamos. Han identificado estas siluetas de forma humana, y bueno, han salido disparados. Uno de ellos dijo, marcianos, y han salido disparados. Entonces, bueno, ¿qué fue? Yo no estuve ahí. Claro. Yo te digo, Anthony, a las 2 semanas, yo fui, me paré solo ahí sentado frente a la playa para tratar de ver y no vi nada. Nunca he visto nada. O sea, yo he estado observando el cielo como astrónomo aficionado que también soy muchísimas veces durante toda mi vida, en viajes y qué sé yo, y yo hasta ahora no veo nada. Sí, eso pasa. Yo te cuento una anécdota. Yo un día cuando yo era investigador del tema OVNI para la Fuerza Aérea, estuve ahí en el año 2002 a 2005, hubo una reunión en una base militar, estaban invitados, y había el presidente de la Asociación de Pilotos del Perú conversando con un general de la FAP. Yo estaba en el medio conversando, y el piloto, ¿no?, que era un gran amigo, que en paz descanse, el presidente de la Asociación de Pilotos, dice... John Elliot, ¿no? John Elliot se llamaba, gran amigo. Y me dice, yo jamás en mi vida he visto un ovni. Yo he viajado por los 5 continentes, he sido piloto para tal aerolínea europea, Capital. He estado en Rusia y nunca en 35 años jamás he visto un ovni, por lo tanto no existe, ¿no? Y el militar dijo, yo sí he visto. Y contó 3 experiencias piloteando naves de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Entonces, claro, hay gente que puede viajar todo el 35 años y nunca ve nada, y hay personas que lo ven. No sé a qué se deberá, qué sé yo. Pero yo sí, como vuelvo a repetir, yo estoy más cerca de la posición de Carl Sagan. Yo creo que la posición escéptica para mí es más fascinante que la posición fanática. O sea, sí, definitivamente. Porque la posición fanática lo único que hace es quiere corroborar sus creencias. O sea, yo tengo una creencia, un prejuicio al final, y quiero corroborarlo. Y en esa urgencia de corroborar, de acomodar mis creencias a los hechos. Es como él decía, ¿no? Yo quiero creer. Yo quiero saber. Claro. No quiero creer, yo quiero saber. Ajá. En El Mundo de sus Demonios, por ejemplo, él ahí relata, ¿te acuerdas este fenómeno que fue todo un boom durante varios años de los anillos estos en los campos de cereal? Claro, los campos de trigo, los hologramas. Los hologramas en Inglaterra, después saltó a Estados Unidos, a otros países, y la gente pensaba pues que lo hacían ovnis extraterrestres, porque inclusive los diseños cada vez eran más perfectos, y algunos inclusive dijeron, ahí hay un lenguaje matemático, hay una señal. Y después salieron las dos personas, los dos viejitos, que explicaron y dijeron, nosotros hemos ido, y nos han copiado otros. Y ahí viene ya mucha gente que copia. Exacto. Sí, es cierto que muchos lo narra Carl Sagan. Después las abducciones, estos raptos que los ovnis hacen a personas, los secuestros extraterrestres. Los secuestros, y los intervienen, y hay una obsesión por la sexualidad de los extraterrestres. Sí, me quieren sacar esperma en estos casos, exactamente. Bueno, Carl Sagan justamente habla sobre eso, y él ahí pues relata con pruebas cómo las hipnosis que hacen para estos relatos están sugeridas y de alguna manera sugestionan a la persona. Es cierto también. Sugestionan a la persona. El operador, el hipnoterapeuta puede manipular, inducir. Inconscientemente. Exactamente. Y otros casos que él relata también,
son en las vigilias, entre que estás despierto y estás dormido. Exactamente, claro. Y ahí es donde ocurre la parálisis del sueño, que es un asunto el estado neurológico o inagógico. Exactamente, y en ese trance, en ese estado, uno puede tener alucinaciones. Sí, es cierto, totalmente cierto. Mira, yo te cuento así, rapidito. Sabemos que tengo una llamada, pero es importante este tema. Esto de los agrogramas, por ejemplo, ¿no? Ahí hubo gente perversa, malévola, juguetona que los armó, ¿no? Pero yo te cuento una anécdota personal, ¿no? Porque yo generalmente no creo en lo internet, yo siempre lo he dicho, yo creo en mis investigaciones, ¿no? Quizás hay un poco ahí de soberbia, pero vamos a decir de metodología, de soberbia metodológica, digamos, ¿no? Y yo viajé un día a Córdoba, invitado a un congreso en Capilla del Monte, etcétera, ¿no? Y me dijeron, Anthony, han aparecido agrogramas en Salta, en la localidad de Chicoana. Así que yo fui, estaba en Argentina, fui para allá. Y yo he visto, Iván, ¿no? Yo he visto, o sea, que habían 9 campos de trigo, eran trigos en Argentina, de más o menos 1 kilómetro de ancho por 3 kilómetros de largo, en que la espiga de trigo estaba doblada. O sea, para formar las imágenes no estaban cortadas con una segadora, no, estaban dobladas, delicadamente, vamos a decir femeninamente, delicadamente dobladas. Tú puedes doblar una espiga y tratar de que no se rompa, es bien difícil, pero lo puedes lograr. En Inglaterra estaban también así, ¿eh? Claro. Habían así también. Pero miles de espigas de trigo, de estos 9 campos de trigo, de 1 kilómetro de ancho por 3 kilómetros de largo. Y nosotros preguntamos a la gente, porque había un colegio ahí, ¿no? ¿Quién había hecho eso? Y lo que ellos dijeron, los testigos al menos, dijeron, eso vinieron unas esferas de luz del cielo, se pasearon por ahí y lo armaron. Entonces, bueno, podría ser de que estos chicos que vieron eso se lo imaginaron, pues, ¿no? O sea, pero, ¿y por qué no hay ni una foto? No, porque cuando queríamos tomar fotos con los celulares, no funcionaron. Bueno, en fin, todo podría caer dentro de la especulación, ¿no? Claro, y también, ¿por qué no pensar si lo hicieron en otra época también? Esto que es muy similar, porque no es lo que decían, mismo origen. Claro, lo que dijeron que lo habían hecho en 5 minutos, bueno, todo un rollo, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención es lo que te voy a contar a continuación. Yo estaba con un político de Salta, un diputado, y me dijo, Anthony, ¿qué necesitas? Bueno, lo que necesito es un avión, algo para desde arriba, hacer tomas, ¿no? Llamó al Aeroclub de Salta y le dice, Anthony, ya lo tienes, ya mañana tienes tu avioneta y de ahí vas a grabar. ¿Qué tarjeta quieres? Bueno, me instaló un contador Geiger de radiación, ¿no? Para poder medir la radiación, ¿no? Ya llamó al Instituto Argentino de Energía Nuclear. Anthony, ya lo tienes mañana, perfecto. ¿Qué más quieres? No, esto es suficiente. Allá, vamos a pasear. Estamos paseando por las calles de Salta que nunca en mi vida había ido, ¿no? Y de repente se me ocurre meterme a un internet para llamar por teléfono a mi casa. Estoy llamando por teléfono en una cabina cerrada y alguien me abre la puerta, entra, me queda mirando, mira, disculpe señor, y se sale. Sí, qué raro. Bueno, entonces yo salgo de la cabina, empiezo a pasear por la calle de Salta y yo me doy cuenta que ese tipo que había entrado a mi cabina me estaba siguiendo. Nos estaba siguiendo. Entonces, oye, ¿sabes qué? El tipo nos está siguiendo. Espérate, nos vamos a llegar a la esquina. Llegamos a la esquina, volteo y lo confronto, pues, ¿no? Ahí me salió lo que tengo de Barrios Altos. Le digo, ¿y qué tienes? Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sigues? El tipo agarró, se rió y cruzó la pista. Qué raro, dijo mi amigo, qué raro. Al poco tiempo, señores, pasó una camioneta negra con unas polarizadas, dijo, ¡Choy! Yo volteo, baja la luna y me estaban grabando. Y nadie podía saber mi nombre, o sea, nadie podía saber ahí. Pero al día siguiente, vamos a pedir la avioneta, no la dieron, nos la negaron. Vamos al Instituto de Energía Nuclear, nos la negaron. Vamos a entrar a los campos de trigo que supuestamente lo hubieran hecho unos bromistas y nos dijeron que no podíamos, señor, no puede usted entrar porque esto que estaba a cargo de la municipalidad de Chicoana, Salta, ahora está a cargo de Seguridad Nacional. Yo me pregunto, si esto fue hecho por un grupo de graciosos o bromistas o qué sé yo, ¿por qué tanta cosa, no? De un peruanito que fue allá y solamente quería investigar algo. O sea, ¿por qué pasó Seguridad Nacional por último? La verdad que a mí me parece rarísimo. O sea, yo no te digo de que eso lo hicieron marcianitos. Yo no te estoy diciendo eso. A mí me parece una serie de circunstancias que me llegan a pensar otra cosa, ¿no? Algo muy extraño, ¿no? Pero en fin, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Carlos, 3 doritos después. Muy bien, Carlos. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Una pregunta sobre los visionarios Carl Sagan o Julio Verne. Sí, bueno, el programa de Carl Sagan, no sé, no lo han mencionado, de este astrofísico llamado Carl deGrasse Tyson. Ah, claro, Tyson, claro. Sí, de niño del tema de Carl Sagan. Claro, el cosmos. Y sobre la pregunta porque siempre se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué no hemos encontrado hasta ahorita otras especies? Para mí hay una sola respuesta, ¿no? Es la distancia. Recién nosotros hemos explorado hasta la Luna, creo que hemos llegado ayer. Bueno, tripulado, claro, hasta la Luna. Sí, claro. Hay por ahí. Y como decía Carl Sagan, solamente tenemos que soñar y ver más allá. El destino de la humanidad son las estrellas. Ah, sí, claro. Y el tema de este astrofísico debería mencionarlo también porque es excelente. Es un gran remake, yo lo he visto todo, y el Carl Sagan cuando era niño también lo vi. Ajá, muy bien. Y bueno, ese era mi comentario. Muy bien, ¿no? Bueno, gracias, Carlos, gracias. Claro, estamos con José Luis. Hola, José Luis, buenas noches. Hola, Antonio. Viaje a otra Qué bueno que vos dimensión. me llamabas nuevamente después de 4 años que te llamaba. No te preocupes, tú puedes seguir llamando, no hay problema. Cuéntanos, José Luis. Tiene la voz de Bela Lugosi en los 30. Sí, dime. Te escucho. Julio Verne ha sido un viajero del tiempo. Ajá. Porque son demasiadas actitudes. Él no se limitó a hacer dibujos como otras civilizaciones. Claro. Sino que otros han intentado quizás construirla, pero su fuerte era narrarlo. Claro. Lo plasmó en literatura. En literatura, en una obra de arte. Exacto, o sea, un diccionario demasiado exacto, ya pues hay que pasar al siguiente nivel. Él ha viajado en el tiempo y tú sabes que sí es posible. Bueno. Por abducción, o por voluntad, o porque encontró un portal, etcétera. Muy bien. Pero soñar con algo tan exacto, tan preciso, lugares, medidas, tamaños, colores, etcétera, nombres. Hombre, el tipo ha viajado en el tiempo. Y creo que sí podemos afirmarlo eso ahora. Ya no es algo descabellado, como se pensaba antes. Muy bien, José Luis. Bueno, sí. Ahora, sí, bueno, gracias, José Luis. Sí, sería interesante seguir hablando con Cristian Tello, ¿no es cierto? ¿Qué otras exactitudes o adelantos visionarios tuvo en tecnología Verne, no? Bueno, además del clásico del viaje al espacio, incluso además de la Luna, él hace una novela que se llama Héctor Servadac, que es un viaje ya alrededor de todo el sistema solar. Ajá. O sea, la visión de Verne no solamente se quedaba en la Luna, ¿no? Sino también en su época hasta los planetas, los 8 planetas que se conocían hasta su época. Sí. Hace un viaje a su personaje, lo lleva en un cometa. ¿Un cometa? Un cometa que roza la Tierra, que absorbe por el impacto y son llevados, ¿no? Era la única forma que se le pudo ocurrir a él. Claro. Pero fue una opción válida y fue una novela que llevó por todo el sistema solar. Y dime, tengo la curiosidad, ¿cómo termina la novela? ¿Regresan vivos? Regresan. Ya es una licencia literaria. Es una licencia literaria. Hay un método ahí, como siempre, como hizo en la Luna, también tiene su propio método. Pero con respecto a la Tierra, también pues tenemos el clásico viaje por el fondo de los océanos. 20.000 leguas de viaje submarino. ¿No? Que bueno, catapultó a la fama a este submarino llamado el Nautilus. El Nautilus. Y el enigmático Capitán Nemo que lo dirigía. Capitán Nemo. Capitán Nemo pues abastecía todo su submarino. Era un renegado por todas las cosas que le habían pasado en la tierra, ¿no? Pero él se sentía libre, dueño en el mar, ¿no? Eran sus dominios. Y todo lo obtenía del mar. Ya. Entonces, este submarino, ya existían algunos prototipos, ¿no? Básicos todavía del submarino. Desde Leonardo da Vinci habían planos de submarino. Pero ya ¿no? Julio Verne le agrega un detalle, ¿no? Es una sala de máquinas en la cual el Nautilus funcionaba a través de la electricidad. Electricidad, claro. Entonces la electricidad siempre fue para Julio Verne el impulso para sus diversas máquinas. ¿En te pareció a Nikola Tesla, no?
Eso sí, la electricidad. Aunque Julio Verne no precisa realmente la fuente, cómo es que la electricidad se produce, pero sí dice que las máquinas funcionan por electricidad. También tiene, así como viajó por las profundidades del océano, también tuvo una novela con respecto a viaje por los aires. Tuvo una vuelta al mundo, pero alrededor de una máquina aérea. ¿Hay una novela, La Vuelta al Mundo en 80 días? ¿Verdad? No. Bueno, realmente en La Vuelta al Mundo en 80 días, la película ha perennizado un viaje en globo que incluso en la novela no se produce. No se produce. Eso es en la película, que es un agregado. Yo me acuerdo que la película con David Niven y Cantinflas, claro. ¿no es cierto? Pero sí hay una novela donde él propone una máquina aérea basada en puras hélices, que es el prototipo del helicóptero. Entonces eso se llama Robur el Conquistador. Digamos que es la versión del Capitán Nemo, pero aérea. ¿no? Y más adelante este Robur regresa con otra máquina porque ya Wells, en la etapa final de su vida, Verne comenzó a ser eclipsado por Wells, que empezaba a emergir como también un actor de ciencia ficción. H.G. Wells, Wells, el autor de La Guerra de los Mundos. Y él regresa, lo retoma a Robur el Conquistador y crea una máquina llamada, la novela se llama El Dueño del Mundo. El Dueño del Mundo. Y esta máquina que era aérea, también era submarino y también era automóvil, barco, se convertía en todo esto. Esta máquina se llamaba El Espanto, el Terror. El Espanto, el Terror. ¿No parece un antecedente de los Transformers? No, pero hay una máquina capital. Pero hay que recordar que Pedro Paulet, en su autobólido, más o menos Julio Verne había tenido una idea similar, porque el autobólido de Pedro Paulet que va hacia el espacio, pero también regresa y es sumergible. Es una idea que es rescatable. Que circulaba en la época, ¿no? Claro, el fax, el internet. Hay una novela que se llama París en el siglo XX. Es una novela que en su época su editor no se la quiso publicar porque la consideró en su momento muy pesimista. ¿Muy pesimista por qué? ¿Por qué? Porque el editor Hetzel lo que quería era publicar novelas de aventuras, donde la ciencia sea la protagonista y que el ingeniero, el personaje científico hace uso de este conocimiento para librarse de todas sus adversidades. Ese era el mensaje que se quería dar en los viajes extraordinarios. Pero París en el siglo XX vislumbraba con un siglo de anticipación. Estamos hablando de 1863, la novela se ambienta en 1960, o sea, un siglo después. Y él ve una sociedad completamente transformada, donde él vislumbra que el hombre más que nada ya se va a pegar a la ciencia, a la industrialización, el comercio, donde el dinero prácticamente es lo que predomina y que las artes, la literatura y todo lo que son las humanidades se van perdiendo, ¿no? Todo el mundo sabía leer, pero no leía, por ejemplo, ¿no? ¿Eso no se parece al neoliberalismo? Todo ese ambiente, claro, y también habla, por ejemplo, de automóviles que son impulsados por gas, habla de rascacielos, habla de la silla eléctrica donde se ejecuta un personaje. Es decir, hay muchas cosas en París en el siglo XX. Si antes se dudaba de que Julio Verne era un visionario, con eso y con París en el siglo XX se descubrieron estos manuscritos en los años 90. Recién se descubrió. Entonces, con el descubrimiento de París en el siglo XX es que se regresa a Julio Verne a darle el título realmente de visionario. Y esta novela no la quiso publicar su editor en su época. Le pareció demasiado fantástica. Y pesimista a la vez, ¿no? Porque el protagonista de la novela es un poeta que se encuentra solo, triste, desamparado, porque el mundo en el que se desenvuelve es netamente industrializado, comercializado. Entonces, materialista. Por ejemplo, también tenemos utilitario. Hay una novela que me gustaría mencionar. Aparte de los adelantos científicos, las máquinas portentosas, ¿no? Los tanques de guerra, por ejemplo, en La Casa de Vapor lo vislumbra. El cine, la televisión, hay unos instrumentos ópticos, visuales, con sonido, que Julio Verne, por ejemplo, en El Castillo de los Cárpatos, crea la proyección de un holograma de una cantante de ópera que había muerto y que este personaje que se había enamorado, con la intención de verla siempre cantar y verla frente a él, crea un holograma y crea un aparato para hacerle una proyección en sonido y en visión. Digamos que se adelantó en el tiempo para hacer los espectáculos en hologramas. Claro, es lo que es el anticipo de lo que se va a ver después en el cine, la televisión, la proyección de imagen-sonido. Esta novela es de 1892 y los hermanos Lumière crean sus primeras proyecciones 4 años después, 96, 97. Y ¿Qué tal imaginación de...? Y hay algo sorprendente. Los 500 millones de la Begún o de la princesa india, ahí él predice el nazismo, el ascenso de Hitler. ¿Así? Yo me sorprendí cuando... ¿Cómo se llama la novela?
los 500 millones de la Begún. Los 500, sí, escuchamos. Millones de la Begún. Yeah. ¿Qué es lo que sucede en este caso? En esta novela es una herencia que se divide y hay un personaje que toma la mitad de la herencia y otro la otra mitad. Yeah. Y en Estados Unidos crean una ciudad cada uno. Uno para creación del bien, una sociedad buena, donde los valores están por delante, pero el otro lo crea para hacer armas de guerra, destrucción, y la finalidad es atacar al oponente. Pero este personaje es alemán. Es alemán, entonces crea una industrialización solamente para la guerra. Y cuando Verne describe este personaje, Herschulz, lo que dice pues es que según su pensamiento la raza aria era la única que debía prevalecer sobre las demás razas. Eso dice en la novela. Eso lo dice en la novela. Entonces eso es el principio del nazismo. Sí. Bueno, aunque había una tradicional rivalidad entre franceses y alemanes, por ¿no? la guerra franco-prusiana, ¿no? Claro, pero sí, definitivamente hay la bomba atómica también la predicen ante la bandera. Hay un artefacto que va a explotar y que va a destruir kilómetros cuadrados a su alrededor con una potencia basada en un explosivo llamado la melinita. Es decir, hay muchas anticipaciones, el fax, el internet, la globalización. La videoconferencia, los noticiarios, las videoconferencias. Sí, bueno... Hay tanto por hablar de Julio Verne. Sí, muy bien. Vamos a hacer la pausa en estos momentos, queridos amigos, y vamos a seguir en estos momentos con sus llamadas, ¿no? Repito, ¿qué piensan de estos visionarios que pueden adelantarse al tiempo, ver lo que se viene? Bueno, yo siempre he pensado de que hay lo que se llama análisis de tendencias, ¿no? Uno puede hacer análisis de tendencias con respecto a muchas cosas. Yo no sé si seré visionario, pero yo me atrevo a decir tres cosas que se van a venir en el futuro. Va a llegar un momento en que la gente va a poder comunicarse telefónicamente o con el más allá. O sea, algo así como, 101 para llamadas nacionales, 102 para llamadas internacionales, 103 y que comunicarte con el abuelito que ha fallecido. ¿No? Es algo que se puede venir. Y ya hay experimentos al respecto y se llama tecnología transcomunicacional. Otra cosa que no sé si es visionario, pero yo creo, es que con respecto al tema de las vidas pasadas, va a haber un momento en que eso se va ya a validar. Y por ejemplo, a una persona que quiera presentar su currículum vitae, va a decir, señor, yo quiero meterme como watchman, pero como vigilante. Muy bien, sí tengo experiencia cuidando bancos, ¿no? Y en una vida anterior fui gladiador. Perfecto. Ya sí tiene toda la contratado. O sea, se va a validar la experiencia de vidas pasadas. Y otra cosa que también, bueno, no sé, visiones que pueden entre rayanas de la locura, podría decir alguno, pero no, yo sé que algún día eso se va a dar. Ciencia y espiritualidad, una sola. 11:31, pausa, regresamos. Solo por VR Django. Queridos amigos, nos están escribiendo también en las redes, en el Facebook de Radio Capital, Capital Opinión, y me gustaría en estos momentos conversar con mi productor Toño Arévalo. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches también a todos los oyentes de Viaje a Otra Dimensión y a los invitados. Sí, como usted bien dice, estamos con comentarios muy interesantes en el Facebook de Capital y le voy a comentar uno. Sí, adelante, por favor. De Nietzsche 05. Genial programa, muy buena los panelistas, y si pueden ahondar más sobre si Julio Verne y Carl Sagan tenían algo con extraterrestres. Bueno, algo hemos comentado acerca de la visión de Carl Sagan, ¿no? Muy bien. Vamos con otro comentario de David Ayarte. Genial el tema, y era hora que tocaran dos capos de la literatura fantástica. Muy bien, muy bien. Y bueno, justamente en la publicidad conversábamos acerca de los visionarios con Iván Mesa, él es biólogo y científico, y nos hacía recordar una serie de televisión que de una manera tuvo detalles visionarios, tecnológicos, ¿no? La gran obra de Gene Roddenberry, Star Trek, Viaje a las Estrellas, ¿no es cierto, Iván? Sí, exacto. Como te decía, Anthony, si tú tienes conocimientos de ciencia y tienes mucha imaginación, puedes ser un visionario. Carl Sagan lo era. Claro. Él inclusive fue criticado por ser muy especulativo, muy imaginativo. Y justamente esa fórmula, imaginación y conocimiento científico, te hace ser visionario. Claro. Y Star Trek es otra prueba de ello. Por ejemplo, en la serie Star Trek, Viaje a las Estrellas, donde estaba pues el señor ¿cómo se llama? El vulcano, Spock. El señor Spock, ¿no es cierto? El capitán Kirk. James T. Kirk. ¿Qué cosas se veía en esa serie y que actualmente existe? Año 66, año 67. Claro. Teléfonos celulares. Ya se veían ahí. Exacto. Claro.
Sí, pues, y faltaban décadas para que aparezcan. Claro que sí. Yo me acuerdo al Capitán Kirk cuando le decía, ¿no? A Zulu, súbeme y teletranspórtame. Y habría una especie de esos celulares antiguos que se abrían así. Los zapitos. Los zapitos. Claro. Ahí se había un zapito. Sí. En la década del 60. Sí. ¿No? Y en esa época los teléfonos que tenían en casa eran unas tremendas cosotas con el auricular que era pues... Claro. ¿Qué otra cosa se veía en Star Trek que después apareció, digamos, ¿no? La pantalla plana. La pantalla plana. Sí. Claro. Ahí no tenías televisores o cajas con profundidad. Todos eran pantalla plana. Claro. Después la teletransportación, el principio físico ya existe. Actualmente. Sí, se puede teletransportar fotones, partículas. Claro. Ya lo están haciendo. Claro. Y también ahí se veía un poco lo que se ve actualmente en el espacio, que es la colaboración entre las potencias, ¿no? Ahí se veía, bueno, el Capitán Kirk era norteamericano, había Zulu que era africana, y había uno que era ruso, ¿no? Exacto. Es, digamos, análogo a la Estación Espacial Internacional. Claro, a eso me refiero, así ¿no? Es. Donde colaboran astronautas norteamericanos y rusos. Y todo partió de la imaginación de Roddenberry, exacto. Claro, el gran Gene Roddenberry, ¿no? Sí. Un visionario. Muy bien. Tenemos una llamada de Pepe. Hola Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Viaje a otra dimensión. ¿Cómo está? Buenas noches, amigo. ¿Cómo está usted? Igualmente. Sí. Ok. Sí, cuéntanos. ¿Estaba escuchando el programa? Sí. No. Estoy escuchando su programa de viaje a la Luna, correcto, viaje al centro de la Tierra, eso está perfectamente bien, pero no sé, amigo Ángel, eso ya me parece que pertenece al pasado, ya está muy antiguo. Usted mismo lo ha dicho en unos programas anteriores, que estamos a un paso de hacer contacto con los extraterrestres. Entonces yo creo que debemos estar preparados para eso. Ya. Pero ¿por qué le digo yo eso? Porque lo importante, creo yo, para nosotros los seres humanos, que ya tenemos tanto conocimiento porque hemos leído a través de los programas que usted lo lleva, ¿qué concepto tienen ellos de nosotros? ¿Cómo sabéis si somos un cuerpo y un espíritu o somos solamente un cuerpo? ¿Y cómo son ellos? Si ellos son espíritus o son cuerpos, eso es importantísimo. También, sí, claro. Porque yo quisiera, amigo Ángel Choi, que usted trate en cualquiera de sus programas el caso del joven Colton Capital. Él ha hecho, inclusive hay una novela que se llama Viaje a través del tiempo. Es una novela en la que justamente el personaje principal es Colton Burpo. Es un jovencito, un niño de 7 años. Que murió en un accidente, no sé si en Estados Unidos, y fue el único que sobrevivió. Que estuvo en estado vegetativo mucho tiempo, pero que estuvo poco, me parece como un año, y volvió a la vida, resucitó. Y lo interesante, bueno, al momento los padres lo escuchaban lo que hablaba, pero ya cuando comenzó a tocar puntos, cosas que realmente eran extraordinarias, comenzó a hablar de, por ejemplo, de los fenómenos paranormales, viajes astrales. Hay una novela, un libro. Sí, ellos se preocuparon y tuvo que intervenir unos doctores médicos, científicos. Y lo interesante fue que él habló justamente del contacto alienígena, habló de que había estado en unos mundos en que los extraterrestres habían conversado con él, le habían hablado. Capital. Que en cualquier momento iban a hacer contacto con la Tierra. Yo quiero hablar en este momento para que usted al menos diga. Sí, bueno, en realidad. Pero yo lo han tratado en unos programas sobre el asunto del joven Colton Burpo. Sí, yo creo que en alguna ocasión he tratado ese tema. Sí. Ya, claro, Curco es de Huancayo, ¿qué importa? Gracias, don Pepe, gracias por su aporte. No, pero lo que pasa es que en nuestro programa el tema de extraterrestres lo hemos tratado con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, lo queríamos también hacer, porque es una de las líneas justamente del programa, es también hacer el tema desde el punto de vista de temas científicos, que para nosotros es sumamente importante por la gran audiencia juvenil que tenemos, ¿no? Los grandes tenemos seguidores en niños y jóvenes. Y cómo no, hacer ciencia también, esto en el caso de los divulgadores científicos, los visionarios, también es muy importante, ¿no? El aporte de la ciencia, ¿no? Tenemos otra llamada que es de...
Alexis. Hola Alexis, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje Buenas noches. a otra dimensión. Doctor Choi, ¿cómo está? Bien, cuéntanos. Quería mencionar sobre una obra de Julio Verne, uno de sus primeros libros, que hablaba de la Lima de antaño. Sí, la Lima de antaño. La obra se llama Martín Paz, que escribió justamente, Julio Verne. Fue lo ha traído justamente nuestro especialista Cristian Tello. Sí. Sí, que habla de la Lima del siglo XIX, más o menos. Describe el Callao, describe el centro de Lima, describe, incluso menciona Chorrillos, el Cabo Morro Solar, y es un poco un poco extraño, ¿no? De que un escritor que haya hablado de la luna, de estos temas tan visionarios, empiece sus primeros escrito hablando sobre Lima, ¿no? Que está al otro lado. Ahora, la gran pregunta ahí, mi querido Alexis, es saber si Julio Verne estuvo en el Perú. Físicamente nunca llegó acá al Perú, solamente llegó a Estados Unidos. ¿Y por qué escribió una novela sobre el Perú? Muy buena pregunta. No, porque es una cosa loca de que escriba, como dice Alexis, con tantos detalles de Chorrillo, Callao, y nunca estuvo acá. Sí, pero yo quisiera responder porque creo que nos compete como peruanos, hablando, muy aparte del tema visionario de Julio Verne. Este escritor francés tenía un propósito de, como él mismo dijo en alguna carta, pintar toda la tierra. Se refería a que todos sus personajes, todos sus libros, en algún momento iban a producirse en algún país del planeta, hasta ocupar. Debía haber un libro en todo lado. El libro Martín Paz, hay que recordar, es un relato corto. Martín Paz, el maestro Zacarías. Sí, Martín Paz es la historia de un indio, pero se escribió en 1852. Julio Verne tenía solamente 24 años. Y escribió sobre el Perú. Sí, escribió sobre el Perú. Pero ¿por qué escribe sobre el Perú? Él tenía 24 años, comenté al inicio de que él vino de Nantes, era provinciano, se queda en París a forjar su propio destino y se hace amigo de muchos personajes ahí relacionados con la historia y los conocimientos que él quería adquirir, pero hay un detalle, hay un pintor peruano llamado Ignacio Merino, Ignacio Merino, que él pues pintaba justamente sus acuarelas, hacía sus pinturas con respecto a la Lima colonial, y él iba a Francia y a varios sitios de Europa a publicitar, a hacer exposiciones de sus pinturas. Y Julio Verne, él trabajaba en una revista que se llamaba El Museo de las Familias, que le dieron la primera oportunidad para que él escriba algunos relatos. Entonces, en esa revista donde él escribe, reproducen las acuarelas de Ignacio Merino. Él tuvo una visión del Perú a partir de las acuarelas de Ignacio Merino, del pintor Merino. Entonces, él prácticamente se enamora de esas costumbres peruanas porque hay detalles que habla acá sobre Lima, sobre el Perú. Hay aquí un relato, hay una parte que dice: los indios salieron y se dispersaron. El sambo se quedó solo con Manangani, que le preguntó: ¿sabe el sambo qué sentimiento conducía aquella noche a su hijo al barrio de San Lázaro? O sea, da detalles. Ahí habla de Lima, habla del Callao, como dijo el oyente, habla de Chorrillos. Pero la Lima del siglo XIX. Pero es en realidad son los primeros años de la República, donde todavía se tiene el tema de la esclavitud y los indígenas quieren hacer una rebelión contra los españoles, que aunque se ha proclamado ya la independencia, porque habla de Bolívar, habla de los principales caudillos. Es interesante, nosotros estamos buscando como sociedad hispánica que alguien acá en el Perú se interese, por ejemplo, en traducir, digamos, al quechua, y de repente que sea Martín Paz la primera obra de Julio Verne traducida a este idioma peruano neto, y que lo conozcan en todo el Perú, no solo lo de habla española, sino también en idioma quechua. Ahora, hay también de detrás que tradicionalmente ha habido un gran interés de los franceses por el Perú. Eso sí, claro. Es una cosa, ahí la frase "vale un Perú", es una frase que los franceses tienen en su uso cotidiano del habla.
que representa, vale algo muy importante, ¿no? O sea, en la familia francesa se dice esa frase, vale un Perú, y hay inclusive un famoso Tintín, los dibujos animados de Tintín, que está inspirado en Tintín y los viajes al Perú, ¿no es cierto? Hergé, creo que es, ¿no? Claro, Hergé, claro. Sí, y una cosita adicional. Ahí también hay un francés llamado Thierry Jamin, que está apasionado por el fraude de la momia Nazca también, que ese es otro. O sea, pero Anthony, quisiera mencionar que no es la única obra que Verne habla del Perú. En realidad, Verne habla del Perú en mucho de su obra. Habla hay otra novela que se llama La Jangada, que es un viaje desde Iquitos a través del río Amazonas para llegar hasta Brasil, con toda una historia de un criptograma de por medio. Sí, hay incluso un libro donde Julio Verne habla de la historia del Perú como un historiador. Así, porque él hacía obras en el Perú. Sí, habló mucho de los peruanos. No en los Andes, no en otro país, en el Perú. Es más, el primer recuerdo de un viaje que hace Julio Verne con uno de sus amigos Ignar hacia lo que es Escandinavia, él en su relato, él ¿qué es lo que hacía? Cuando viajaba tomaba apuntes, anotaciones. En sus viajes, entonces eso después los utilizaba para sus novelas. Y cuando sale por primera vez de Francia, en su anotación personal, en su cuadernillo, en su blog de notas, o se le puede su bitácora, él dice, bueno, y ahora me estoy saliendo de Francia y me creo un explorador, y comienzo a pensar que voy a llegar como francés con mi bandera y voy a llegar a tal sitio. Imagino que llego a California, que llego a tal sitio, y me imagino llegando al Perú. Es la anotación más temprana que se conoce de Julio Verne y lo hace de una forma personal y luego eso incluso ya se publica como un relato corto inédito de él, ¿no? Qué interesante, muy bien. No, sí, hay entre la cultura gala francesa y el Perú hay una cierta atracción. Hay una escritora, Flora Tristán, creo, que era nieta de un gran pintor francés, ¿no? Paul Gauguin. Del gran pintor impresionista Paul Gauguin. Su nieta era Flora Tristán, peruana, limeña. Ella sí vino acá y estuvo acá. Estuvo acá, claro, escribió Ave sin nido, un antecedente del feminismo, pues, ¿no? De la posición de la mujer, empoderamiento de la mujer. Muy bien, tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Viaje a otra Daniel, dimensión. Cuéntanos, ¿qué piensa de los visionarios, ¿no? De Gyndon de Verne, Julio Verne, Carl Sagan. Sí, mira, muy interesante tu programa del día de hoy. Mira, con respecto a Julio Verne, ¿no? No solamente en las novelas que ha mencionado, habla del Perú, sino también en 20.000 leguas de viaje submarino. El Nautilus pasa cerca a las costas del Perú y habla, ¿no? Hablan de este cielo horrible, limeño, este cielo gris. El cielo panceburro que decía Herman Melville en el Moby Dick. Y en esa misma obra también se menciona, por ejemplo, cierto canal subterráneo que hay entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, ¿no? Mucho antes que se descubriera. Fuera de ello también la influencia que tiene Julio Verne en otros autores como Isaac Asimov, J. Benítez, el español J. Benítez. Inclusive él ha hecho un libro Yo Julio Verne. En la que J. Benítez. J. Benítez tiene un libro que se llama Yo Julio Verne, en la que él, basado en su saga de 10 libros de Caballo de Troya, habla de tecnología que no existía en su tiempo. ¿Qué insinúa que Julio Verne fue a viajar el tiempo? Un temponauta. Habla de tecnología cuántica, la computación cuántica, nuclear, al igual que Isaac Asimov. Habla sobre la colonización no solamente de otros planetas, sino de toda la galaxia, de todo nuestro sistema solar. Muy bien. Bueno, es muy interesante redescubrir esos autores. Desde Yo Robot hasta su última novela con lo que es la saga de la Fundación. La saga donde promueve una visión del hombre que coloniza toda la galaxia. Muy bien. Inclusive prepararnos para la invasión de otras galaxias vecinas hacia nosotros. O sea, no vamos a ser los invasores, ¿no? Bueno, en fin. Algo así. Muy bien, Daniel, gracias por llamarnos, ¿no? A ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para mi amigo Cristian Tello. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Sí, bueno, yo quería hacer algunos comentarios. En principio, una pequeña precisión a lo que dijiste sobre la frase de los franceses sobre el Perú. Los franceses en realidad tienen una frase más bacán todavía. Ni que fuera el Perú.
Ni que fuera el Perú. C'est pas le Perú. Es una frase, ¿no? Claro. Más bien la que tú dices, vale un Perú, es una frase española. Español, ok. Bueno, vale la precisión. Hay otra frase, ¿no? Que vale estamos en jauja, estamos en lo mejorcito. Sí, estamos en jauja, bueno, claro. Sí. Quería preguntar, ¿qué opinaba, pues de verdad que desconozco, qué opinaba Sagan sobre Verne? Y hacer un comentario. Sí. Algo que estoy seguro que a Cristian no le va a gustar mucho. Ajá. En el siglo XIX sí. se ponen de moda los vinos Mariani, que son hechos en base a coca. Ya, vinos Mariani. ¿En dónde? ¿En París? En Francia, sí. En Francia en general. Mariani era un italiano. Ya. Recontra marquetero. Ya. Que le mandaba cajas de vino a las personalidades. Ya. Y por ejemplo le mandó al Papa. Ajá. Y el Papa le gustó tanto que aceptó que poner su rostro en la etiqueta. Entonces le llamaban el vino del Papa. Ya. Okay. Y bueno, sé que lo que he leído es que a Verne también le regalaba a los hermanos Lumière, a Solá, en fin. Ajá. La coca y la cocaína en el siglo XIX eran pues un insumo dentro de la intelectualidad. No, pero estamos hablando de vino, puede hacer hoja de coca remojada, ¿no? O sea, como hacen ahora los, ¿no? En ciertos daiquiris, ¿no? Vino de hoja de coca. De hoja de coca, no era de cocaína, ¿no? Claro. Eso la cocaína era lo que Freud le daba a sus pacientes. Pero bueno, claro. ¿Cuánto pienso yo, no? Ajá. Estoy hablando en voz alta. ¿Cuánto de la imaginación de Verne estaba influida por eso, no? ¿Que tú crees que mucho de lo que escribió su novela fue influido por vino con coca? No lo sé. Es una cosa que se dice, ¿no? Sí. No, hablando en los salones franceses del siglo XIX, de esa época finisecular, ¿no es cierto? Inclusive de la Belle Époque, ¿no es cierto? Sí. Que fue antes, había rapé, ¿no? Rapé que eran, había opio también, ¿no es cierto? O sea, y no sé si coca, pero muy interesante el dato, ¿eh? Gracias amigo, gracias por tus datos que aportan al y bueno, un poco ya para ir redondeando el tema, y estamos ya en la parte final de nuestro programa. Queremos invitar a Iván Mesa, biólogo y divulgador científico, acerca de, por último, el aporte pues de Carl Sagan, ¿no? Quiero agregar al comentario del amigo que ha llamado, es probable lo de Julio Verne porque Sagan consumía marihuana. También, sí, claro. Y él era un defensor del libre consumo de marihuana. Claro. Probablemente también parte de su imaginación volaba con eso. Con Carl Sagan. De repente. Bueno, él pertenecía pues a la época de que se consumía esto, el tema de la época hippie también. Sí, claro. Todo un movimiento, una visión de la... Parte de la cultura. Parte de la cultura. Uno no tiene por qué jugarlo como algo malo, ¿no? La revolución de las flores y todo eso, ¿no? Y lo que preguntó... Si Sagan tenía alguna opinión de Julio Verne, sus biógrafos relatan de que leyó a Julio Verne de niño. Ajá. Sí. Claro. Ahora, él que haya escrito sobre Julio Verne, al menos yo no he leído. No, pero seguramente habrá sido un gran estímulo a su formación. ¿no? Sí, definitivamente, claro. ¿No? Como a toda persona que ha visto Cosmos, le inspiró mucho pues el amor a la ciencia, ¿no? Sí, una de las cosas que Sagan quedó fascinado fue cuando su padre lo llevó a una biblioteca por primera vez. Ya. Y se quedó pegado a la biblioteca. O a una feria de ciencia también, cuando él era niño. Ajá. Todas esas cosas estimularon en él su imaginación, todo el pensamiento científico que vino después, ¿no? ¿Es cierta la frase que le atribuyen a Carl Sagan que dice existen afuera extraterrestres? Dice, no, pues sería un desperdicio de espacio si no existieran, algo así. Sí, que se ve al final de la película Contacto. Sí. ¿Es cierta la frase de Carl Sagan? Es cierta la frase. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo te sabe? Si no hay vida, exactamente no es así, como lo has dicho. A ver si me acuerdo bien. Si no hay vida extraterrestre y solo somos los únicos, qué desperdicio de universo. Claro. Y si somos los únicos, también es increíble. Claro. O sea, ambas situaciones son definitivamente increíbles. Increíbles. En el caso de Julio Verne, más bien...
esta sustancia, bueno, no, él no, por lo menos no se menciona o no se sabe, no se conoce no mencionó el tema pero lo que sí se quiere, digamos, vincular a Julio Verne para poder explicar todos estos vaticinios con tanta exactitud es que posiblemente, y es lo que se especula, pudo haber pertenecido en su época a alguna sociedad secreta que le pudo dar algún conocimiento fuera de lo normal, porque es muy difícil aceptar pues que él tenga tanta precisión en sus vaticinios. Pero se han hecho las investigaciones del caso, mucho se le asocia por ejemplo a la masonería, y es verdad que en el siglo XIX muchos personajes asociados, su vínculo cercano a Julio Verne, si eran masones, por ejemplo Jean Macé, Dignar, su mismo editor Hetzel, también eran masones, pero de ellos se tiene certeza. Claro. Ha habido mucha investigación para ver si Verne, muchos investigadores durante décadas han buscado una afiliación, algún documento que pruebe su participación en masonería, por citar alguna secta, pero no se ha encontrado, pero de todas maneras se piensa que pudo haber estado relacionado, y eso ya queda en un misterio, ¿no? Bueno, en realidad en la época de Verne, en el siglo XIX, en Europa y sobre todo en París, había muchas sociedades secretas, ¿no? De hecho, el auge del espiritismo, de la doctrina espírita, fue en Francia, ¿no? Con Allan Kardec, ¿no? Entonces de esos movimientos espíritas, teosóficos, Madame Blavatsky, y que haya la posibilidad que Verne haya podido, como un intelectual que estaba en esos círculos, tener algún tipo de contacto, conocimiento, probablemente, ¿no? Quería preguntarle a Cristian, si es cierto que antes de que él escriba estas obras, él se sumergió a estudiar profundamente la ciencia de su época, y probablemente historia y geografía y todo como eso. Lo mencioné, él se propuso, digamos, el proyecto de novelar la ciencia. En su época nadie lo había hecho, así que él se tomó 10 años de estudiar, de prepararse y sobre todo entablar relación con muchos científicos, exploradores, periodistas. Él estaba mucho en los salones estas de las tertulias para poder conversar, se iba a la biblioteca, resumía en ficheros de la época toda la información, y él fue atesorando una cultura enciclopédica digna de los hombres del Renacimiento. Es por eso que él pudo... es parte del secreto de por qué es visionario, definitivamente. Es más, solamente un dato adicional. Esta novela de La Tierra a la Luna, él sabía que su preparación intelectual, él era un abogado, era un hombre de letras, pero para abordar el tema de la Luna, él no podía hacer, ya no llegaba al nivel de hacer las ecuaciones matemáticas, cómo calcular la velocidad de escape, que es 11,2 kilómetros por segundo. Lo calculó. ¿Y quién lo ayuda? Lo ayuda a su primo, que era profesor de matemáticas, Henry Garcet, que lo convence para que le haga los cálculos. Pero el primo no estaba muy de acuerdo con el tema de la novela, pero al final lo convenció y hizo todos los cálculos. Lo curioso es que 11,1 kilómetros por segundo es la velocidad de escape, prácticamente es similar. 11.2 y en la novela sale 11,1, o sea, es casi lo mismo. Bueno, ¿no? Es fascinante hablar acerca de los visionarios, es fascinante hablar de las personas que se adelantaron a su tiempo, y siempre habrá de ese tipo de personas, en lo cual es un ejemplo para seguir, y espero que este programa, a todos los chicos y jóvenes que han estudiado, que han visto el programa, les sea estímulo para seguir, como no, el ámbito de la ciencia. Quiero agradecer profundamente a Iván Mesa, biólogo y divulgador científico. Iván, y no sé si tienes a un dato que quieran visitarte los amigos que nos están escuchando en las redes, que quieran saber acerca más de Carl Sagan, ¿no? Y bueno, quiero agregar sobre el tema de vida extraterrestre. Hicieron una pregunta sobre que estamos cerca a tener un contacto. En realidad, con encontrar evidencia de vida microbiana, vida microscópica, ya es una revolución biológica. O sea, ¿cuál es la molécula de la vida que tiene esa, entre comillas, bacteria de otro planeta? ¿Cuál es su ADN? ¿Es parecido al nuestro? ¿Es diferente? ¿Cuál es su metabolismo? ¿Estará basado en el carbono, en el sílice? Exacto. Muy bien. Y no estamos, digamos, a 4 años luz, que es la estrella más cercana, o a 500 años luz para poder descubrirlo. Acá en el sistema solar, Anthony, tenemos candidatos. Marte, Europa, satélite de Júpiter, Encelado, satélite de Saturno, Titán, satélite de Saturno. Esos 4 astros todavía están ahí para seguirlos estudiando y de repente poder encontrar evidencia de vida actual o pasada. Muy bien, Iván, y ahí eso habló inclusive Carl Sagan.
¿cómo pueden ubicarte a ti en las redes sociales? Si alguien quiere saber acerca de un fanpage, no sé. Sí, bueno, no tengo, pero este año en septiembre voy a publicar mi tercer libro. Ajá. Y mis libros son una mezcla de literatura con ciencia. Ah, ya, muy bien. Y algo así inspirado en Julio Verne. Ajá. Entonces, bueno, va a salir en prensa y... ¿Cómo se va a llamar tu libro? El último viaje. El último viaje. El último viaje. Sí, es un viajero del tiempo. Ah, muy bien. Es un viajero del tiempo que le interesan los temas de ciencia, pero viaja al pasado para constatarlo en el momento, ¿no? Allá, me parece Terminator, ¿no? Iván, hay bastante gracias, ciencia en mi obra. Ok. No, Iván, a ti, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a Cristian Tello, gracias por estar aquí. Y bueno, si quieren conocer más sobre Julio Verne. Sí, por supuesto. Antes agradecer a la audiencia, en especial a mis alumnos que han estado muy atentos, han estado con bastante expectativa, ¿no? Sobre todo lo que se iba a divulgar acá en esta entrevista. Bueno, ha sido bastante satisfactorio. En lo personal, yo vengo divulgando la cultura, el conocimiento a través de un canal propio en YouTube que lleva mi nombre, Tellopedia, y los invito a suscribirse. Tellopedia. Muy bien. Muy bien. Y allí van a encontrar videos también relacionados, obviamente, a Julio Verne, que es uno de mis personajes favoritos, claro que siempre voy a ser un verniano a capa y espada y defenderé, pues, la posición de la sociedad hispánica Julio Verne, de llevar la obra a la literatura. A pesar de ser un escritor del siglo XIX, hay que rescatar a estos personajes que tranquilamente pueden ser estudiados, porque los viajes y las aventuras nunca se acaban, y Julio Verne es un ejemplo de ello. Bueno, eso es cierto, las aventuras nunca se acaban. ¿No es cierto, mi querido? La aventura nunca se acaba, ¿no? Muy bien, gracias, señores, muchas gracias. Y el día de mañana tenemos el siguiente tema apasionante que se llama los mensajes ocultos en los animes. Evangelion, Ataque de Titanes y el famoso Akira. Hablaremos de las conspiraciones que están detrás de estos dibujos. Muy bien. No me queda más tiempo para más. Gracias a Marco Ruggiero en el switcher. Y solamente me queda decirles: expandan sus conciencias, abran sus corazones, y como dijo, o no lo dijo, pero de repente lo insinuó Carl Sagan y Julio Verne, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chau.